Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita toda la semana, gracias mis amados hermanos, para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos dedicar tiempo para Él. Como siempre le invitamos a nuestro ministerio laico, misionero. Escrito está Lucas 4.8, todo así corridito. Estamos en Facebook y estamos también en YouTube. Estudios bíblicos, a eso es lo que dedicamos nada más, a estudiar la Biblia. Escudriñamos las Escrituras. El llamado es siempre a estudiar con nosotros. Sean todos muy bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico. El tema de hoy será eventos después del milenio, Gog y Magog. Muy interesante, ¿verdad? Suena bastante interesante. Vamos primero a implorar la presencia de nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, te agradecemos por todas tus bendiciones, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, mi Dios. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por este hermoso privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje completo de salvación. Y gracias, mi Dios, porque nos da la oportunidad de compartirlo con otras personas a través de las redes sociales. Permite, mi Dios, que las personas se puedan interesar, que las personas se puedan entender este maravilloso mensaje de salvación. Abre nuestras mentes, oh Dios. En el día de hoy te suplicamos que seas tú el que dirija todo lo que se va a decir en este día. Acompáñanos siempre, mi Dios, y diríjanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, en el estudio pasado estuvimos contestando algunas de las preguntas y tratando de clarificar algunas dudas que nuestros queridos hermanos y amigos tenían sobre el tema que habíamos estudiado. Ese tema, lógicamente, si ustedes recordarán, es sobre el milenio, ¿verdad? El milenio. Esperamos que se les hayan clarificado las dudas, se les hayan contestado sus preguntas satisfactoriamente. Ese es nuestro deseo, por eso es que nos dedicamos a este servicio misionero. Adicional a eso, en el estudio pasado, también estudiamos otro evento u otro acontecimiento que iba a ocurrir durante, esto es importante, amados hermanos y amigos, durante el milenio. Durante el milenio, o sea, durante ese espacio de tiempo de 1000 años, estudiamos nosotros algunos eventos o los eventos que iban a ocurrir. Entre esos eventos, el último de los eventos que estudiamos fue que nosotros, los justos, los redimidos, todos los redimidos, vamos a revisar, ¿recuerdan ustedes? Revisar los expedientes de los impíos, o sea, de las personas que se van a perder. Dedicamos bastante tiempo a eso. Espero que lo hayamos entendido bastante bien, ¿ok? En el estudio de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar entonces con los eventos que van a suceder después del milenio. ¿Ven? Después del milenio. O sea, cuando finalice los 1000 años.
Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos rápidamente al primer texto, porque hay bastante material para estudiar. Apocalipsis, el capítulo 21, los versículos del 2 al 5, nos dicen cuál es el primer evento que va a ocurrir cuando finalicen los 1000 años. Y dice lo siguiente: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono de Dios y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. ¿Cuál es ese lugar? La santa ciudad, la nueva Jerusalén. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Mis amados hermanos y amigos, ustedes recuerdan que desde el principio, desde que nosotros comenzamos con estos estudios, desde el día número 1, estuvimos diciendo de que el cielo no iba a ser nuestra morada permanente. No va a ser. ¿Ven? No va a ser. El cielo no va a ser la morada permanente de nosotros los redimidos. Habíamos dicho de que la morada permanente de todos los redimidos va a ser esta tierra. No va a ser el cielo, va a ser esta tierra. Nosotros simplemente vamos a pasar un periodo de tiempo específico en el cielo. El Señor nos va a llevar al cielo para pasar ese periodo de tiempo. Pero luego que pase ese periodo de tiempo, vamos a bajar a esta tierra, porque esta tierra va a ser la morada permanente de todos los redimidos. Aquí les presento la demostración de lo que estábamos diciendo. El periodo de tiempo, por supuesto, son los 1000 años. Ese es el periodo de tiempo específico que vamos a estar en el cielo. Pero aquí ustedes ahora pueden leer ustedes mismos, y allá en sus lugares donde están, pueden buscar sus Biblias y pueden leerlo personalmente. Donde dice, el apóstol Juan dice, que después del milenio, después de los 1000 años, ¿cuál es el primer evento que va a ocurrir? La ciudad santa, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, hermanos. Ese mismo lugar que nuestro Señor dijo allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, los versículos del 1 al 3, que Él le dijo a los discípulos: es necesario que yo muera, es necesario que yo me levante de los muertos, y es necesario que yo suba al cielo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Prepararles lugar a ustedes. Ese lugar que Él se estaba refiriendo era precisamente la nueva Jerusalén, la ciudad santa. Pues ese mismo lugar donde nosotros hemos vivido por 1000 años, recuerden que esto va a ser después del milenio, ese lugar donde todos los redimidos hemos vivido por 1000 años, durante 1000 años, esa ciudad maravillosa va a bajar a esta tierra. De hecho, el apóstol Juan dice que cuando la ve, la ve como vestida, preparada, como para recibir a su prometido. O sea, Él
hace resaltar lo maravillosa, lo hermosa que es esa ciudad. ¿Ok? Ahora bien, esa ciudad no bajará sola. No va a bajar solamente el edificio. No. Esa ciudad va a bajar con todos los redimidos. Con todos nosotros. Estaremos en esa ciudad y bajaremos en ella. Pero ¿saben qué? No solamente nosotros vamos a bajar. Nos dice la Escritura, y lo acabamos de leer, Apocalipsis 21, del 2 al 5, que también nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, también va a bajar con nosotros. Gloria sea mi Dios, alabado sea para siempre. O sea, lo que el texto está diciendo es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a mudarse a esta tierra a vivir en medio nuestro, a vivir con nosotros. Vamos a verlo otra vez. Dice, vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ven? Es decir, que el propio Señor Jesucristo va a estar con nosotros aquí en esta tierra. Ustedes saben que en el estudio pasado hablamos algo sobre el santuario. Ustedes recordarán que nosotros no mencionamos mucho, pero sí mencionamos algo. ¿Qué mencionamos del santuario? Mencionamos primero mencionamos que cuando Dios mandó a Moisés a que construyera el santuario, era con varios propósitos, entre los cuales el primero era para realizar los servicios religiosos, ¿verdad? En ese sentido, iba a fungir, iba a hacer la función de lo que las iglesias, los edificios de las iglesias hacen hoy en día. ¿Qué es lo que se hace en esos edificios? Pues se realizan los servicios religiosos. Pero además de eso, el Señor también quería mostrar su presencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quería vivir en medio de su pueblo. Ese era el deseo y el objetivo de nuestro Dios. Por eso es que en ese santuario era donde se manifestaba la presencia de Dios o la Shekinah de Dios. Eso ustedes lo deben de haber escuchado en algún momento, ¿verdad? Así que, como el apóstol Juan nos está diciendo aquí, significa entonces que en esa nueva Jerusalén, ciudad santa, no va a hacer falta el santuario. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estará personalmente con nosotros. Él será nuestro santuario. Y Él vivirá permanentemente con nosotros en esa ciudad. Así que no va a hacer falta santuario, porque Él va a estar en medio nuestro. Por otra parte, ustedes saben que nuestro Dios siempre cumple sus objetivos, sus promesas. Ustedes saben que cuando Dios creó esta tierra, el objetivo de esta tierra era que fuera precisamente el hogar permanente
de la raza humana. Ese fue el objetivo de Dios, que esta tierra fuera el hogar permanente de la raza humana. Por supuesto, si no hubiera creado a Adán y Eva en el cielo, o lo hubiera creado en otro planeta. Pero no, Él creó este planeta completo y después de su creación, entonces en el sexto día, cuando creó a nuestros primeros padres, les dijo, aquí les hago este regalo. Este planeta completo es para ustedes. Para ustedes y sus descendientes. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Allí en Génesis 1:28. Vamos a leerlo en dos versiones diferentes. La Reina Valera dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Lo ven? Llenad la tierra. Ese era el objetivo. Hizo juzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si ustedes dan cuenta, aquí la Reina Valera 1960 nos dice que les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, tengan muchos descendientes. En el mismo texto, en la versión Dios habla hoy, mira lo que le dice. Y les dio su bendición diciendo, tengan muchos hijos, llenen el mundo. ¿Lo ve? Gobiernenlo y dominen a los peces, a las aves y a todos los animales. ¿Ven? O sea, que ese era el objetivo de nuestro Dios desde un principio. Que esta tierra fuera la morada permanente de la raza humana. Esta tierra, por supuesto, allí en Génesis 1:31 nos dice lo siguiente. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es decir, que Dios le creó un planeta perfecto, para que nuestros primeros padres y toda su descendencia, vivieran ellos permanentemente. ¿Ok? Ahora bien, ese es el primer evento. La ciudad santa va a bajar del cielo con nosotros y con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser el próximo evento? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Apocalipsis 20:3 nos dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró, refiriéndose a Satanás, al enemigo y sus ángeles caídos, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de ese tiempo, después de los 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que la palabra misma nos está diciendo que el otro de los eventos que va a ocurrir cuando finalicen los 1000 años es que el enemigo va a ser desatado. Desatado, ¿verdad? Tenemos que recordar que el objetivo por el cual el enemigo y sus ángeles caídos fueron atados era con un propósito, para que no engañasen. No sé si está bien escrito, pero para que no engañasen más a las personas. Ese fue el objetivo. Para que no engañasen. Significa entonces que si el objetivo de atarlo era para que no engañasen de hecho, aquí el mismo texto lo dice, ¿verdad? Para que no engañasen más a las naciones. Bueno, significa que si el enemigo y sus ángeles caídos van a ser desatados después del milenio, entonces van a poder seguir engañando a la gente. Pues entonces es necesario que ocurra el otro evento. Un evento nos lleva al otro. ¿Por qué? Porque el otro evento nos dice allí en Apocalipsis 25, esta es la primera resurrección, refiriéndose a la resurrección de los justos, cuando el Señor Jesús regrese. Entonces dice,
Los demás muertos, o sea, los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, que la segunda resurrección, mis amados hermanos y amigos, la segunda resurrección, que es la de los impíos, eso lo hemos dicho ya en varias ocasiones, ¿verdad? Bueno, no lo hemos dicho, lo hemos demostrado bíblicamente. La segunda resurrección, que va a ser la de los impíos, también va a ocurrir al final de los 1000 años. Y entonces, cuando ocurra la resurrección de los impíos al final de los 1000 años, ahora el enemigo va a tener muchas personas disponibles para continuar engañando, para continuar engañándolos. ¿Eh? Por lo tanto, el segundo y el tercer evento van de la mano. El enemigo va a ser desatado para que continúe engañando a las personas. Pero no va a poder engañar a las personas si no hay nadie vivo. Y como todos sabemos, cuando comience el milenio, ya todos aquí en la tierra van a estar muertos, porque los únicos vivos que vamos a estar somos nosotros y vamos a estar en el cielo. Así que era necesario entonces que ocurriera la segunda resurrección, que es la de los impíos, para que entonces se cumpliera que el enemigo pudiera seguir engañando a los impíos. ¿Ven? Me van siguiendo, ¿verdad? Ok. Ahora bien, vamos a ver cómo el apóstol Juan lo dice específicamente. Hermanos, estos textos, tráeme para acá, perdón, es que hemos buscado el texto, hermanos, no en una, no en dos, no en tres, en 4 versiones diferentes de la Biblia. El mismo texto lo estamos buscando en 4 diferentes versiones de la Biblia, con un propósito, con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Mis amados hermanos, queremos demostrar que en la Biblia, como en toda escritura, hay palabras que tienen más de un significado. Y hay palabras que para decir algo se pueden utilizar diferentes palabras también. O sea, palabras que significan lo mismo, aunque se leen y se escriben diferentes. ¿Ve? ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero demostrar entonces, bíblicamente, la razón por la que es necesario, hermanos, necesario que cuando nosotros leamos o estudiemos la Biblia, tenemos que leer el contexto. Ustedes saben que nosotros hemos hecho mucho énfasis, pero mucho énfasis, en leer el contexto. Lo que se encuentra antes y lo que se encuentra después de los textos que estamos leyendo o estudiando. ¿Por qué? Porque el contexto, cuando usted lee el contexto, el mismo contexto se va a encargar de decirle a usted cuál es el significado que tiene determinada palabra. Una palabra que puede tener más de un significado. Ah, pues mira, leemos el contexto y el mismo contexto nos va a decir, mira, el significado tiene que ser este. No puede ser otro. ¿Lo ve? Es posible que si nosotros no hacemos eso, cuando leamos la palabra, una palabra determinada, podemos caer en el error de pensar que esa palabra tiene un significado, cuando en verdad el contexto nos dice que es otro, no es lo que nosotros pensamos. ¿Lo ven?
Vamos a leer el texto primero y vamos a ver lo que dice. Miren, vamos a leer en la Reina Valera, 1960. Estamos leyendo Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, ¿verdad? Esto es Juan describiendo la segunda resurrección, la resurrección de los impíos. Él está describiendo esa resurrección. Volvemos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ok, estamos hablando de que, fíjense, menciona que el mar, la muerte y el Hades entregaron sus muertos. ¿Qué el apóstol Juan nos quiere decir con esto? Mis amados hermanos y amigos, lo que el apóstol Juan nos quiere decir con esto es lo siguiente: que no importa el lugar, no importa el lugar, no importa las circunstancias, en que los impíos murieron. Todos, absolutamente todos, van a resucitar. Cuando nuestro Señor llame a esa resurrección, lo mismo que con los justos, cuando fue la primera resurrección, cuando el Señor vino, que Él llamó a la resurrección a todos los justos, todos, absolutamente todos los justos, no importa dónde murieron, no importa dónde estaban, no importa la época en que vivieron, todos los justos resucitaron. Pues lo mismo va a pasar con los impíos. Cuando nuestro Señor los llame a la vida nuevamente, todos, absolutamente todos, van a resucitar. Ese es el énfasis que nos quiere dar el apóstol Juan ahí. No importa la forma en que murieron. Que murieron en el mar y están allá en el fondo del mar. Hermano, el Señor los va a llamar desde el fondo del mar y van a resucitar. Y van a estar delante de la presencia de Dios. Que iban en un avión y el avión se estrelló y cayó en la tierra. Y hubo una explosión tremenda. Y mira, eso se desintegró todo lo que estaban allí. No importa. El Señor los va a resucitar. Y ellos van a resucitar. No importa el lugar, no importa las circunstancias. Todos van a resucitar. Eso es lo que el apóstol Juan nos está diciendo cuando menciona que la muerte, el mar, la muerte y el Hades va a entregar a sus muertos. ¿Ok? Ahora bien, como dijimos, traemos 4 versiones de la Biblia porque hay una palabra muy importante para nosotros que debemos estudiarla. Y es el Hades. Estoy señalando. El Hades. ¿Qué es lo que nosotros queremos que entendamos? Lo que queremos que entendamos es que la Reina Valera, los traductores escogieron la palabra Hades. Pero hay otras versiones de la Biblia que escogen otras palabras para decir exactamente lo mismo. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno. ¿Lo ven? En vez de Hades, aquí entonces el traductor prefirió utilizar infierno. Devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado de acuerdo a sus obras. Es decir, que Hades es lo mismo que infierno. ¿Me van siguiendo, verdad? Me van siguiendo, espero que así hagan. Bueno,
Eso es en la nueva versión internacional. En la versión Dios habla hoy, dice: el mar entregó sus muertos y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él. Lo mismo. En vez de Hades, los traductores de Dios habla hoy prefirieron usar el reino de la muerte. Y están hablando de lo mismo, hermanos. Reino de la muerte. Por eso estamos poniendo los signos de ese igual. Vamos a hacer lo mismo con la próxima. La versión de la Biblia del siglo XXI dice lo siguiente: el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Es decir, que en vez de Hades, en vez de infierno, en vez de el reino de la muerte, los traductores del siglo XXI, la Biblia del siglo XXI, decidieron usar sepulcro. Pero es lo mismo. Sepulcro. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Hermanos, yo no me lo estoy inventando. Ustedes lo pueden buscar. Si ustedes tienen las Biblias, diferentes versiones, lo pueden buscar. Sepulcro. Aquí está. Y si no, lo pueden buscar en internet también. Lo pueden buscar también. Ok. ¿Qué es lo que queremos decir, hermanos? Que para nosotros es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esto demuestra, esto confirma que lo que nosotros hemos venido enseñando sobre la inmortalidad del alma, acerca específicamente de el lugar donde van las almas después que mueren. Las almas, ustedes saben y recordarán que según la Biblia define alma, es la unión del cuerpo con el aliento de vida. Pues esas almas, cuando mueren, no van al cielo, no van al lago de fuego, no van al purgatorio. ¿Qué es lo que hacen? Las almas se quedan en el sepulcro. Como hemos dicho, sepulcro. ¿Haciendo qué cosa? Esperando, descansando en el sepulcro hasta que les toque su respectiva resurrección. ¿Ven? Eso es lo que hemos enseñado. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Qué significa entonces? ¿Lo ven? Dice que Hades, infierno y el reino de la muerte es lo mismo que el sepulcro. Así que van todos al sepulcro. Pero no solamente nos enseña eso, nos enseña algo más. Ustedes saben que la gran mayoría de las personas, incluyendo a la gran mayoría de los cristianos, ellos piensan que el infierno, y hablando del infierno, ¿verdad?, es igual al lago de fuego y azufre. Al lago de fuego y azufre. Por eso es que la expresión tan típica de la mayoría de las personas, cuando una persona es bien mala y muere, dicen, esa persona tiene que estar quemándose en las pailas del infierno. ¿Verdad que ustedes conocen esa expresión? ¿Por qué? Porque todo mundo cree que el infierno es el lago de fuego y azufre. ¿Qué nos está diciendo la Escritura con esta que estamos demostrando? Hermanos, que el infierno no es el lago de azufre y fuego. El infierno tiene otra connotación también, que en el próximo estudio la vamos a dar. Pero específicamente el infierno no es el lago de fuego y azufre, es el sepulcro. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que después de los 1000 años entonces, los eventos que van a ocurrir. La ciudad santa va a bajar del cielo, el enemigo y sus ángeles van a ser desatados, y la segunda resurrección ocurrirá, o sea, los impíos resucitarán. Ahora, ¿qué otro evento va a ocurrir?
¿Qué otro evento? Fíjense cómo lo describe el apóstol Juan. Queremos hacer énfasis, mis amados hermanos, que todo esto que va a ocurrir aquí en la tierra. No va a ocurrir en el cielo, no va a ocurrir en ningún otro lugar, va a ocurrir aquí en la tierra. Fíjense cómo el apóstol Juan, allí en Apocalipsis 20, capítulos 7 y 8, describe lo siguiente. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Aquí ya lo está diciendo categóricamente. Y entonces dice, y saldrá para engañar. Ven ustedes que el objetivo del enemigo siempre es engañar. Para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como las arenas del mar. Mis amados hermanos y amigos, como lo expresa muy acertadamente el texto, ahora que los impíos han resucitado, el enemigo y sus ángeles han ido detrás de ellos. ¿Con qué objetivo? De engañarlos. Pero, ese engaño que el enemigo y sus ángeles caídos van a hacer, no es un engaño cualquiera. No es. Es un engaño bien particular. Ese engaño nos está diciendo el apóstol Juan que ese engaño va dirigido con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Reunirlos. ¿A quiénes? A los impíos. Reunirlos, organizarlos. ¿Para qué? Nos dice la Biblia, acabamos de leer, que el objetivo es reunirlos para una batalla. Y esto es bien importante. Para reunirlos para una batalla. Recuerden, estamos hablando de un evento que va a ocurrir después del milenio, cuando finalicen los 1000 años. ¿Ok? La pregunta es, ¿y para qué batalla el enemigo va a reunir a los impíos después del milenio? ¿Para qué batalla va a ser? Amados hermanos y amigos, aquí es el lugar donde la mayoría de los teólogos y los predicadores le dan rienda suelta a su imaginación y comienzan a inventar las historias de ciencia ficción. ¿Por qué lo digo? Como ustedes pueden ver, aquí el apóstol Juan hace referencia a Gog y Magog. ¿Lo ven ustedes? A Gog y Magog. Vamos a escribirlo por acá. Gog y Magog. Gog y Magog. Y la pregunta entonces es, ¿qué es Gog y Magog? Pues Gog y Magog es una profecía. Esa profecía se encuentra en Ezequiel. Los capítulos 38 y 39. Son 9. Los capítulos 38 y 39. ¿Y por qué decimos que los predicadores y teólogos comienzan a darle rienda suelta a su imaginación y a inventar historias? Porque la aplicación
que la gran mayoría de los cristianos, la inmensa mayoría de los cristianos, le dan a la profecía de Gog y Magog, que se encuentra en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, la aplicación que le dan es, y esto ya ustedes lo tienen que haber escuchado, y es que en nuestros días, es decir, en los días antes, fíjense lo que están diciendo, que en los días antes del regreso de nuestro Señor Jesús, en los días antes de nuestro Señor Jesús, la nación de Rusia se va a aliar con la nación de China y van a invadir el pueblo o la nación de Israel. Es decir, que los van a invadir, hermanos, literalmente. O sea, militarmente. Esa es la interpretación a la profecía de Ezequiel 38 y 39. Dicen ellos que ese precisamente será el detonante para que Dios intervenga personalmente y libere a su pueblo, o sea, a Israel, milagrosamente. Esta aplicación a la profecía es tan y tan generalizada, mis amados hermanos, que prácticamente usted le pregunta a cualquier cristiano, a cualquiera. Usted menciona Gog y Magog. ¿De qué hablan? Ah, esa es la invasión de Rusia a Israel. Automáticamente. En estos días, esto ha tomado más relevancia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Rusia invadió hace un mes y pico a Ucrania. Y entonces lo que ellos están diciendo es, ustedes ven, se está cumpliendo la profecía. Ya Rusia empezó a invadir Ucrania. El próximo en ser invadido, ustedes saben quién va a ser, ¿verdad? Israel, por supuesto, Israel. Eso es lo que ellos están aseverando. Bueno, en este punto, mis amados hermanos, quiero llamar la atención a la importancia que hay en estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Ustedes saben que la cristiandad hoy en día, prácticamente todos los cristianos, y a ellos me incluyo, todos, nosotros hemos cometido un error craso, y es que hemos delegado el estudio de la palabra de Dios. ¿En quiénes? En nuestros dirigentes religiosos. ¿Por qué? Porque es más fácil yo ir a la iglesia y escuchar lo que el pastor, el ministro, el sacerdote dice, que yo ponerme a estudiar. El otro error que cometemos es que hemos delegado tanto, mis amados hermanos, que nosotros no corroboramos, no verificamos, no buscamos en la Biblia que lo que se nos dice está correcto con lo que dice la Biblia. Nosotros, hermanos, lo creemos todo lo creemos. Es decir, que estamos creyendo ciegamente en nuestros dirigentes religiosos. Esto es bien peligroso para nosotros, para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estamos propensos a caer exactamente en el mismo error que cayó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hace un tiempo atrás, hace cerca de 2000 años, cuando vino nuestro Señor Jesús. En realidad fue antes. Siglos antes de que nuestro Señor Jesús venga, el pueblo de Israel hizo exactamente lo mismo. ¿Qué hizo? Delegó el estudio de las Escrituras en los dirigentes religiosos. No estudiaban, no verificaban, no corroboraban.
Creían todo lo que sus dirigentes religiosos les decían. Todo, absolutamente. No ponían nada en tela de juicio, nada. Absolutamente nada. ¿Y qué pasó? Que los dirigentes religiosos de su época tenían otros intereses. Y entonces la interpretación bíblica que los dirigentes religiosos le daban a la profecía del Mesías no era que él venía en un pesebre a nacer y que iba a vivir una vida perfecta sin pecado y que iba a morir por nuestros pecados. Eso no era lo que ellos le enseñaban. Lo que ellos le enseñaban a sus feligreses era que ese Mesías iba a ser un rey. Un rey literal. Con un ejército. Lógicamente, ese rey iba a ser judío. Y que entonces ese rey se iba a levantar el próximo imperio. Y el próximo imperio iba a ser ¿cuál? El del pueblo de Israel. Ellos iban a gobernar el mundo. Eso fue lo que ellos le predicaron a sus feligreses, a los judíos. Y todos le creyeron. Como ellos no buscaban, no verificaban, todos le creyeron. ¿Y qué pasó? Pasó lo que dijo Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. El Mesías vino, cumplió su promesa y vino a los suyos porque Jesús era judío. ¿Y qué pasó con los judíos? No lo reconocieron. No solamente no lo reconocieron, no lo aceptaron. No solamente no lo aceptaron, hermanos, ese pueblo, sus hermanos de sangre, eran los que gritaban, crucifícale, crucifícale. Y finalmente lo crucificaron al Mesías que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque el pueblo delegó el estudio de las Escrituras en sus dirigentes religiosos. Esa historia, hermanos, se puede repetir en nuestro tiempo. Si nosotros seguimos delegando el estudio de la palabra de Dios en nuestros dirigentes religiosos y creemos ciegamente en todo lo que ellos nos dicen, podemos caer exactamente en ese mismo error. Bueno, hoy en día, nosotros hoy no vamos a entrar en los detalles de la profecía de Ezequiel 38 y 39. En el próximo estudio sí lo vamos a hacer. Pero por el momento lo que queremos presentarles es un argumento que pensamos que es suficientemente valioso para que ustedes puedan entender que la aplicación de la profecía de Ezequiel 38 y 39 al asunto de que Rusia va a invadir a Israel está equivocada. ¿Ven? Equivocada. Ellos dicen que Ezequiel 38 y 39 tiene su cumplimiento en Apocalipsis 28. ¿Y saben qué? Es verdad. Es verdad. Eso es correcto. Por lo tanto, ellos no se equivocan en cuanto al cumplimiento. ¿En qué se equivocan? En cuanto a la aplicación. Y esto me recuerda, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice del enemigo. El enemigo es muy astuto. Y el enemigo, cuando viene a engañarnos, no nos trae toda la mentira. El apóstol Pablo dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Es decir, que no hace falta mucha mentira para distorsionar una verdad. Y eso precisamente es lo que ellos están haciendo. Presentan una verdad en cuanto al cumplimiento, pero en cuanto a la aplicación, totalmente errada, totalmente equivocada. Lo primero que tenemos que
considerar, mis amados hermanos y amigos, es lo siguiente. El capítulo 20 de Apocalipsis, completo, donde se encuentra Apocalipsis 28. El capítulo 20 de Apocalipsis, ¿sabe de lo que habla? Habla de los 1000 años. Y lo vamos para que ustedes vean lo que estamos diciendo es cierto. Esta es la Reina Valera del 1960. Ese es el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Y qué dice que habla? ¿Cuál es el encabezamiento? Los 1000 años, ¿verdad? ¿La cogiste? Ok. Eso es lo que dice la Reina Valera del 1960. Se cayó eso. Vamos a buscar. Esta es otra versión. Esta es la contemporánea. ¿Lo ven ahí? Nueva versión contemporánea. Capítulo 20 de Apocalipsis. Aquí está. ¿Cuál es el encabezamiento? 1000 años. ¿Lo cogiste, verdad? Sí. Bueno. Vamos a poner acá para que no se nos caiga. Siempre se cayó ahí. La nueva versión internacional. Otra versión de la Biblia. Diferente. Le estoy enseñando versiones diferentes. Capítulo 20 de Apocalipsis. Suela. ¿Cuál es el encabezamiento? Los 1000 años, ¿verdad? ¿Lo cogieron? Ok. Lo que quiero decirles, mis amados hermanos, es que yo no les estoy engañando. Les estoy demostrando que el capítulo 20 de Apocalipsis, de lo único que habla es de los 1000 años. ¿Saben qué? De lo que pasa durante y después del milenio. Que son los 1000 años, ¿verdad? Lo que pasa antes y lo que pasa después del milenio. Eso es de lo que habla Apocalipsis capítulo 20. Ok. Ya demostramos eso. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos entonces a ver lo que la misma Biblia dice sobre el contexto. Recuerden que estamos hablando del contexto, ¿verdad? Le hemos hecho mucho énfasis al contexto. Sobre el contexto del milenio. O sea, el contexto de Apocalipsis 28, que ellos dicen que es el cumplimiento de Ezequiel 38. Es decir, vamos a ver cuál es el escenario alrededor del cual se desarrolla el texto de Apocalipsis 28. Como hemos estudiado, mis amados hermanos, antes, y lo hemos demostrado por la Biblia, el milenio comienza inmediatamente después que nuestro Señor Jesús regrese a esta tierra. Inmediatamente después que el Señor Jesús regrese a esta tierra, ya inmediatamente comienza el milenio. ¿Ven? Cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Ahora, vamos a ver cuál es el contexto de Apocalipsis 20. El contexto antes del milenio. ¿Cuál es lo primero que va a suceder? Lo que estamos diciendo. Nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria con todos sus ángeles a esta tierra a buscar a su pueblo. ¿Cuándo va a suceder eso? Antes del milenio. Eso lo podemos corroborar en Mateo 25, 31, 32 y Mateo 24, 30 y 31. Espero que lo estén anotando para que corroboren lo que estamos diciendo. ¿Qué va a suceder en ese día? En ese día los justos muertos resucitarán en cuerpos transformados. O sea, va a ocurrir la primera resurrección. Y además de la primera resurrección, los justos vivos también seremos, aquí debí de incluirme, ¿verdad? Seremos transformados y nuestro Señor Jesús nos llevará ¿a dónde? Al cielo. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 15
51 al 53 y Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Vayan tomando nota para que corroboren. Aunque esto lo hemos estudiado ya previamente. ¿Qué otra cosa va a suceder antes del milenio? Los impíos muertos quedarán en sus sepulcros. ¿Por qué? Porque todavía no les toca resucitar. Su resurrección es la segunda. Y la segunda resurrección va a ocurrir ¿cuándo? Después del milenio. ¿Y qué va a pasar con los impíos vivos? Serán muertos con el resplandor de nuestro Señor. Es decir, que todos, absolutamente todos los impíos estarán muertos para cuando el milenio vaya a comenzar. Todos van a morir. Esto lo pueden corroborar en Apocalipsis 6, 14 al 17 y en 2 de Tesalonicenses 2:8. ¿Qué va a pasar con la tierra? Toda la tierra será destruida con fuego. Inclusive el sol, la luna y las estrellas serán destruidas. Lo podemos corroborar en 2 de Pedro 3 del 10 al 12 y Apocalipsis 6, 12, 14. Esos últimos dos textos bíblicos los vamos a leer. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros que ustedes entiendan en la condición en que va a estar la tierra para cuando comience el milenio. Esa es la condición que va a estar la tierra. Miren, 2 de Pedro 3, 10 y 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día, ¿qué va a pasar? Los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. En ese día que Él regrese, los elementos, ¿quiénes son los elementos? El sol, la luna y las estrellas. Serán destruidos por el fuego. ¿Y qué va a pasar con la tierra? La tierra, con todo lo que hay en ella, hermanos. La tierra, con todo lo que hay en ella. Llámese flora, llámese fauna, llámese animales, llámese lo que se llame. Todo, absolutamente todo, va a ser destruido y va a ser quemada. Y esperando ansiosamente la venida del Señor del día de Dios, ese día, dice, y recalca otra vez, el día que el Señor regrese, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. ¿Entendieron eso, verdad? ¿Cómo va a quedar la tierra? Apocalipsis 6 del 12 al 14 dice, vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento, la atmósfera, el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino. Y todas las montañas y todas las islas fueron removidas de su lugar. Amados hermanos y amigos, esa es la condición en que va a quedar la tierra cuando comience el milenio. Recuerden, el primer día del milenio va a ser cuando nuestro Señor venga a esta tierra y nos lleve a los redimidos para el cielo. Para cuando comience el milenio, esta es la condición en que va a estar la tierra. El planeta completo, hermanos, el planeta completo será destruido por el fuego. Lo acabamos de leer. Los justos, que vamos a ser los únicos seres humanos que vamos a estar vivos, vamos a estar en el cielo. Porque para eso vino el Señor, para llevarnos 1000 años para allá. Los impíos, todos, absolutamente todos, van a estar muertos aquí en la tierra. Muertos. No va a haber un ser vivo en esta tierra. Ahora, con esa destrucción que está describiendo el apóstol Pedro ahí,
¿Creen ustedes que va a existir Rusia, que va a existir China o que va a existir Israel? Hermanos, eso es una locura. O sea, creer eso es una locura. Todo va a estar destruido. No va a existir ni China, no va a existir Rusia, no va a existir Israel, no va a existir Puerto Rico, no va a existir Estados Unidos, no va a existir Australia, no va a existir Brasil. Nadie, ningún país va a existir. Todo va a estar destruido, absolutamente todo. Todo. No existirá ninguna nación. Entonces, si el planeta completo va a estar en esa condición, ¿cómo usted me va a decir a mí que Apocalipsis 28, que se encuentra precisamente en el milenio, cómo usted me va a decir a mí que si el planeta está en esa condición, se va a levantar China, se va a levantar Rusia y van a invadir a Israel? No hay nadie. No existe nada. Ven ustedes. La aplicación de la profecía está totalmente equivocada. No se equivocaron en cuanto al cumplimiento de Ezequiel 38 y 39 con Apocalipsis 28. Como dijimos, solo hace falta un poquito de levadura, un poquito de mentira, un poquito de engaño, para que todo se dañe. La aplicación está equivocada. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren saber cuál es la interpretación correcta de Ezequiel 38 y 39? ¿Quieren saber? Pues me acompañan en el próximo estudio y allí lo estaremos estudiando. Por eso, es que le invitamos a formar parte de nuestro ministerio laico. Este es el logo que siempre tenemos, ya sea en YouTube o en Facebook. Tienen que hacerle clic al logo para que lo lleven a la página. Recuerden, al compartir estos videos, estamos haciendo una obra misionera y a través de las redes sociales podemos llegar al mundo entero. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, nuestro texto. Continuaremos con nuevos estudios bíblicos la semana que viene. Por lo tanto, nos vemos muy alegremente muy pronto. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.